Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre, oh Dios. Señor, y me presento delante de ti, Señor, para que seas tú, que sea hablando a través de mis labios, de mi boca, Señor, para que, Señor, este pueblo que está aquí, todo lo que van a escuchar tu palabra, sea para edificación de sus vidas. Me escondo detrás de tu cruz, Señor, para que seas tú, Señor. En tus manos me pongo, Señor, y te presento a todos aquellos que van a escuchar de tu palabra para que nos dé a cada uno el discernimiento, Señor, según la riqueza de gloria que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. El título del mensaje de hoy lo vamos a titular La noche está avanzada. La noche está avanzada. Gloria a Dios. Y vamos a estar estudiando y desarrollando el texto que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo desde el 1 hasta el 11. Primera de Tesalonicenses. Lo tesalonicense, o sea, Tesalónica, se llama el nombre de la ciudad, fue nombrada por Alejandro Magno. Ese nombre viene de este hombre, de este emperador. Y era una ciudad portuaria sobre el mar Egeo. En la iglesia actual se llama Salónica. Y es una ciudad aproximadamente de 200.000 habitantes. Y Pablo, el apóstol de Jesucristo, escribió esta carta a los tesalonicenses para alentarlos en su fe y recordarles que la santificación es la voluntad de Dios para ellos y para cada creyente. Esa es la principal voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, la santificación. A partir de ahí, ese es el primer paso. Esta iglesia de Tesalonicenses se fundó en medio de una persecución. Por eso Pablo tuvo que abandonar esta ciudad. La congregación siguió adelante, venciendo cada obstáculo. Pablo alentó a los creyentes que no se inquietaran por aquellas duras tribulaciones y les recordaba que con toda seguridad cada cristiano tiene que sufrir. Y ora para que el corazón de los creyentes tesalonicenses se afirme y sean hallados irreprensibles delante de Dios. Y en cada capítulo de Primera de Tesalonicenses menciona el regreso de Cristo y hace exhortaciones relacionadas con el día del Señor. Así como los tesalonicenses en su época, en su tiempo, sufrieron distintas persecuciones en esa época cuando fue escrita esa carta, así en este tiempo el creyente de hoy está viviendo otro tipo de persecución, lo único que es más sofisticada, diferente a aquello. En aquel tiempo lo mataban, lo perseguían y le quitaban la vida literal, pero en este tiempo te matan la esperanza, te matan la expectativa que Dios tiene para tu vida y confunden a través de ideales y humanistas y tantas cosas más, ¿no? Y Pablo anticipa el futuro y prepara a los creyentes de varias maneras. Primero, les recuerda que la gracia del Padre y del Hijo es lo que sostiene al creyente. Les recuerda la necesidad de mantener la pureza moral y el amor fraternal. Que eso, así como era para el creyente de antes, también es para ti y para mi vida. Les enseña acerca del día del Señor y ese es el tema que vamos a tratar esta tarde. Por tanto, hermanos y hermanas, tenemos que tener discernimiento de este tiempo, de tu vida. El reino de los cielos es espiritual. Por tanto, tiene que ser discernido espiritualmente. Y podemos ver cómo el mundo está y a veces vemos mucha confusión, muchas cosas, pero estamos aquí en esta tarde para encontrar esperanza y darnos cuenta dónde estamos a lo largo de la historia.
porque Dios tiene una historia y un propósito para la humanidad, así como para contigo. Hubo un principio y habrá un final. Y tú y yo nos encontramos en este lazo de tiempo y tenemos que darnos cuenta dónde estamos, pero a la luz de la Escritura. Dice la palabra de Dios: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir que a través de la palabra tú y yo podemos darnos cuenta del paso que vamos a seguir hacia adelante y tener esa esperanza y esa seguridad. Se infunde mucho miedo y mucho temor en este tiempo, pero tú y yo debemos estar confiados en dónde estamos y a quién le hemos creído. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a leer nuestro texto en Primera de Tesalonicenses, hemos dicho, capítulo 5, desde el 1 hasta el 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos, porque como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros no somos que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que dormamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aleluya. Gloria a Dios. Tremenda palabra de que nos está diciendo, y debemos de tener, como hemos dicho en principio, el discernimiento de lo que estamos viviendo en este tiempo. Dice en el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Debemos de saber perfectamente esto, hermano y hermana. Tú y yo, si no lo sabes, si alguien no lo sabe, el día del Señor, aquel día cuando venga Cristo, será cuando nadie lo espere. Y nos exhorta, vamos a ver muchas exhortaciones de parte de Dios a través del apóstol Pablo, de cuáles son los pasos y los consejos que debemos de tener. El día del Señor se caracteriza tanto por el juicio como por el castigo de los pecadores y la salvación y liberación del pueblo de Dios. Esperemos que tú y yo estemos del lado de los hijos de Dios, del lado de los que están esperando a la expectativa el Hijo de Dios y el tiempo de su llegada. Y también la noche en la Biblia es un símbolo de ignorancia espiritual y pecado. Es un periodo de oscuridad. Y el Señor Jesús en Juan capítulo 9, versículo 4, define la noche con una analogía como un tiempo de donde no se puede trabajar. Dice el Señor Jesús, es necesario hacer la obra, porque viene la noche cuando no se puede trabajar. Quiere decir, si Él viene y hace su obra cuando no se puede trabajar y dice vendrá como ladrón en la noche, quiere decir que va a venir en un tiempo de oscuridad, en un tiempo de ignorancia espiritual en el mundo. En un tiempo de ignorancia espiritual en el mundo. La noche está avanzada, dice también.
en Romanos 13:12. Por tanto, estamos viviendo, si vemos la circunstancia de cómo estamos, que Cristo viene pronto, que debemos estar preparados, no atemorizados, no con miedo, pero sí confiados en quien viene a rescatarnos, o si nos vamos, que nos vayamos con Él. Y hoy hablaremos, hermanas y hermanos, de temas y principios espirituales. Por eso, como hemos dicho antes, el reino de Dios es espiritual y hay que discernirlo espiritualmente. Y nosotros somos llamados a vivir en el Espíritu, conforme al Espíritu. Si no lo hace, hermano y hermana, está la palabra de Dios, están las enseñanzas aquí de los viernes y todo. Y tenemos una serie de instrucciones y de clases para que podamos aprender a vivir según la voluntad de Dios. Tú y yo vivimos en un cuerpo carnal y natural, pero debemos de tener una mente espiritual, la mente de Cristo. Y como hemos dicho antes, que en Romanos 13:12 dice que la noche está avanzada, entonces define la noche como un periodo del aumento del rechazo de Cristo en ese texto. Y podemos ver que ese rechazo, el rechazo va a aumento a todo lo relacionado con Cristo. Está avanzando cada vez más en esta sociedad. Ya para un político, por ejemplo, es casi una vergüenza hablar de Dios frente a la televisión públicamente. El rechazo a Cristo está avanzando. Así que tú y yo debemos estar a la expectativa, aunque otros lo rechacen, tú buscarlo, porque en Cristo está la vida, en Cristo está la esperanza. Y como hemos dicho que vamos a examinar algunos principios espirituales que a la luz en el mundo se ven como normales, pero en el fondo tienen consecuencias espirituales. Y dice, en la cultura popular, la noche suele ser un escenario elegido para las historias de miedo y terror. Esto se basa en la asociación que hay entre la oscuridad y el peligro. Oscuridad y peligro. Estamos en peligro, está el mundo en peligro. Pero no estamos aquí para infundir temor, sino para estar confiados y darnos cuenta en lo que estamos. No estemos confiados, no tengamos temor, pero tampoco nos confiemos en nuestra vida y en lo que está sucediendo. Aleluya. Entonces, hablábamos de que en la cultura popular el terreno elegido para historias y películas de miedo y terror es la oscuridad, dice. Entonces, ya que en la oscuridad hay un principio donde los asesinos, los malhechores se esconden. Y nosotros tenemos un enemigo, un acechador que se esconde, y es el diablo. Se esconde detrás de las ideas humanistas que podemos, a la luz de la Escritura, si la examinamos, podemos verla en los noticieros, lo podemos ver cómo está el mundo. En nuestro propiamente natural podríamos dejar deslizar de todo es normal. Tenemos que seguir, sí, las instrucciones de las autoridades, respetarlas, cuidarnos, respetar. Pero en lo espiritual, en tu vida, no debe de tener miedo, sino estar confiado. Entonces, también la noche está relacionada con la diversión y el entretenimiento, especialmente para los adultos. Discoteca y todo lugar promiscuo abre por la noche y cierra al amanecer. Quiero explicar un poquito de que le estoy haciendo esas analogías de que en lo natural vemos que es todo normal, pero en lo espiritual vemos que detrás hay unos principios que debemos de tener en cuenta. A veces, creo que a veces me vuelvo un poco, no sé, casi exagerado, porque todo lo que veo en la televisión o en los libros lo llevo y lo confronto con las Escrituras.
Y por norma general vemos cosas que en el fondo tienen una dosis de veneno. Y dice la palabra de Dios, el espíritu, en Primera de Juan, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Entonces, el mundo, los gobernantes, las autoridades, no tienen a Cristo. Y ellos con sus buenas intenciones están detrás. El espíritu del anticristo, del enemigo, influye mucho en la toma de decisiones. Dios nos manda que estemos bajo la cobertura de Cristo, y si no estamos bajo la cobertura de Cristo, el enemigo hace triza. Y los gobiernos no son cristianos, no están bajo esa cobertura. Por tanto, hermano, tenemos que estar a la expectativa y discernir, pedirle al Señor, como decía el pastor el viernes, que tengamos el discernimiento de cada situación y cada circunstancia. En el versículo 3 nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta. Vendrá sobre ellos. La Biblia dice, tanto en Daniel, en Mateo, en Apocalipsis y otros días, como hemos dicho que aparecerá el anticristo, dice que será el adversario más grande del Señor. Le será dado poder por el propio Satanás, pero será derrotado por Cristo en su segunda venida. Dice la Biblia que será un personaje que será aceptado por la gran mayoría o por toda la sociedad, y será tan carismático que muchos inclusive le adorarán. Lo dice la palabra. Pero antes que esto acontezca, tiene que suceder diferentes eventos. Y debe haber un escenario adecuado para esa circunstancia, porque ahora mismo, imagínate que venga un personaje así, no podría ser carismático y se adaptaría a todos los modelos de mente, porque los occidentales piensan de una manera, los orientales de otro y tal. Pero dice la palabra de Dios que llegará el día de que, según podemos discernir aquí, que tendremos una mente unificada, o por lo menos bastante unificada. Y Dios en su palabra nos dice que nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Y esa voluntad es reunir todas las cosas en Cristo. Las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, según la revelación que nos da el Señor y el discernimiento a través del Espíritu Santo, hay un principio de que las cosas, el Señor quiere reunir todas las cosas. Satanás es el antagonista, también quiere reunir cosas para confundir, porque su deseo es confundir, obviamente, confundir a la humanidad. Y como hemos dicho antes, no estamos para alarmar, pero sí estamos para alertar a que estemos preparados. Gloria a Dios. Aleluya. Estoy incómodo. Satanás intenta con sus artimañas del error unificar el pensamiento de la sociedad. Podemos ver cómo los gobiernos del mundo han alcanzado en este tiempo de lo que está sucediendo un nivel de autoridad sin precedentes sobre los pueblos, sobre los medios de comunicación, sobre cada país. Aquellos países que han sido libres de una manera u otra, estamos encajonados. Y entonces los medios de comunicación más importantes de todo el mundo tienen la misma visión, pero de acuerdo a los ideales de unos pocos, según los beneficios de cada quien, ¿no? Y
responden a los propios intereses de cada uno en particular. Y vamos a ver esto espiritualmente. Por ejemplo, si vemos y hacemos una foto desde el espacio a nivel de toda la población mundial, se podría ver que todos estamos bastante uniformes, con mascarilla. Veríamos mucha mascarilla, todos iguales. ¿Y qué diría? En el principio espiritual, pero eso está extraño. Antes sería eso imposible, ¿no? Pero yo creo, hermano, que ese es un principio de unificación. No se ve ahora porque se está haciendo y se hace. Todos estamos de acuerdo en ese sentido que hace falta. Todos. ¿Ha visto? Sin querer, todos estamos de acuerdo en el sentido que es necesario e importante para la seguridad de todos tener una mascarilla. ¿Ha visto cómo van las cosas? Antes decía el Señor, dice el Señor, reunir todas las cosas y que todo, también el anticristo tiene que todo pensar iguales. Por lo menos en ese sentido estamos todos de acuerdo. Cristianos, no cristianos, musulmanes, de todo. Hay que usar mascarilla. Hay que mantener distanciamiento, hay que ser respetuosos, todos estamos de acuerdo. ¿Has visto? Y así es un principio de todo. Luego, eso va a ir en aumento, según la palabra de Dios. ¿Por qué va en aumento? Porque la Biblia lo dice, que la mayoría de gente incluso adorarán a ese personaje. Es un principio. Antes de que teníamos ordenadores, una radio, por ejemplo, eso era tremendo. Era un principio de que íbamos a tener una comunicación avanzada. Ahora tenemos una comunicación muy avanzada. Así en este tiempo estamos viviendo la mascarilla, luego vendrá la vacuna, por ejemplo. La vacuna no sabemos cómo vendrá, pero por norma general va a llegar un momento que probablemente haya obligación de ponérsela, porque si no, no va a trabajar, si no, no va a viajar. Aquí estoy no diciendo que va a pasar eso, porque no ha llegado, pero podría ser que nos exijan la vacuna y es un poco lógico, para proteger a los demás, para todo vacunado. Luego en la próxima, cuando pase el efecto de esa vacuna, otra vacuna. No sabemos, pero sí podemos ver, Dios va adelante y nos está revelando cómo debemos de estar, dónde debemos estar. Así que no te quedes solo con lo que te dice en la noticia. Busca las Escrituras, que debe ser para tu vida lámpara, para tu pensamiento, para tus ojos, para tus pies, para andar en el camino del Señor, que de hecho es estrecho. Si no está bien alumbrado, nos vamos a otro camino que podría ser parecido. Pero si no hay gran luz, hay posibilidad de que nos perdamos. Gloria a Dios. Y dice en Mateo 25:5, dice el propio Señor Jesucristo, en aquellos días, al final del tiempo, a muchos se engañarán. Habrá desenfreno de engaños religiosos. Y Cristo quiere que estemos conscientes del engaño espiritual que hay. Dice que habrá creyentes que aceptarán nuevas revelaciones, aun estando estas preparadas o contrarias a la palabra de Dios. Como decía el pastor el viernes, que hay muchos engañadores también. Si no estamos alumbrados por la palabra de Dios, podríamos ser engañados. En Internet, como decía el pastor, encontramos todo lo que querramos. Si queremos oír de que hay muchas bendiciones naturales, ahí está Internet. Si queremos oír que Dios es amor y que porque Él es tan bueno, como decía el pastor, bueno, Él no va a dejar que yo me pierda con mis hijos.
ese señor es muy bueno. No, Él es justo. Y si yo lo que le he dado la espalda, no he sido testigo de Él a otros, a mi vida, a mi mujer, a mis hijos, al vecino en la iglesia, luego Él dice que el que le es testigo aquí, Él le será testigo en el reino de los cielos. El que no, no. Y eso está muy claro ahí. Aleluya. Ahora, la receta o la protección contra ese engaño se encuentra en una fe constante, en la fe, hermanos y hermanas, es el contraste, y un amor, o sea, el amor a Cristo, consagrado a la absoluta autoridad de la palabra y tener un conocimiento cabal de esta palabra ya revelada. Vente los viernes. Un conocimiento cabal de la palabra revelada, no lo que yo creo desde mi cultura. Dios no tiene no nos manda a que discernamos la palabra según la cultura. Dios es uno solo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo bautismo. Y Dios quiere que interpretemos la palabra según la luz que Él revela a través de su Espíritu Santo. No te dejes engañar. Dice la palabra, en los últimos tiempos, aún si es posible, algunos escogidos serán engañados. Nos lo está diciendo la palabra. Estamos advirtiendo lo que dice la palabra. No implantando o temor o negativismo, no, realidad. Gloria a Dios. Y continuamos en el versículo 3, que dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Sobre ellos destrucción repentina. No estar listo o preparado para la muerte y el juicio. ¿Sabías que moriremos? Todos lo sabemos. Ahora, de que habrá un juicio, no sé hasta qué punto estamos de acuerdo o no. Pero dice la palabra que habrá un juicio y que Dios es justo. Dice que algunos, para que no nos engañemos, autoengañemos, algunos le dirán aquel día al Señor, lo dice el Señor Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, hicimos tantas cosas, íbamos a la iglesia todos los domingos, los lunes, los martes, miércoles, los jueves, todos los días. Hacíamos bien, hacíamos todo. Y como me dice, Señor, que no voy a entrar. Y Él le dice, no os conozco. Nunca lo conocí. Nunca lo conocí. Siempre hago una analogía, como vivimos en un mundo de fútbol, y siempre menciono a Messi o a Ronaldo. Todos lo conocemos. Lo conocemos perfectamente, pero ellos no conocen a nosotros. Yo lo conozco perfectamente, pero ellos me conocen, te conocen, no. Así es nuestra relación con Dios. Debe de Él conocerte, tener comunión con Cristo. Y debe haber una relación, una doble línea, porque si solo es que tú y yo le hablamos a Él, tenemos que escuchar la voz y tener una comunión. Luego de la comunión viene el amor. Si tenemos comunión de Él, mientras más te busco, más te conozco. Y mientras más te conozco, más te amo. Y así en lo natural. No, el amor no surge, no sé si podría surgir hasta qué manera, hasta qué punto. No surge así. Por una persona yo la amo a primera vista, así a conocerla, debo de primero tener una comunión. Y mientras más tengo comunión con mi esposa, más la amo, porque más conozco sus atributos. Aquí está mi esposa, gracias a Dios por ella. Amén. Aleluya. Entonces, Dios, mientras más conoce a Dios, más lo ama.
Eso de que conocen a Dios, dice yo lo conozco, y vuelven y se van, vuelven, tenemos que examinarnos. Porque yo conociendo a mi esposa que tiene defectos, y mientras más lo conozco, más la amo, ¿cuánto más a Dios? Es por lógica, hermano. Si lo conozco, lo amo. Y si lo amo, más lo amo. Y si lo amo, más quiero buscarle. Más tengo voluntad de buscarle. Así que no nos engañemos, hermano. Si tú estás tibio, lo tibio lo vomita el Señor, dice el Señor. Si no le conoce, Él quiere que tú le conozcas. Por eso entregó su vida por ti. No es que Él tiene preferencia por algunos. No, Él entregó su vida por todos. Gloria a Dios. Y dice también la palabra, sin santidad, nadie. Y santidad quiere decir apartarse. Apartarse. Por eso en este tiempo, a pesar de los bombardeos que tenemos de idealismo humanista, egoísta, dicen en los últimos tiempos vendrán hombres avaros, egoístas, amadores de sí mismos. Es el tiempo que vivimos. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Y también me gusta mucho la analogía, bueno, que la uso mucho, la analogía de las vírgenes, de las 10 vírgenes, una eran prudentes y otra eran insensatas. Las insensatas, hablemos primero de ellas. Cuando dijeron, viene el esposo, es una analogía de que viene el Señor, de cuando venga el Señor. Puede Él venir o tú irte. Él no ha venido todavía. Hace 2000 años dijo, viene pronto. Pero Él va a venir. Y Él dice, no queriendo que nadie se pierda, Él retrasa su venida. No es porque Él no va a venir. Él viene, hermanos. Y debe esperarlo. Si no, tú vas y yo voy. Entonces, aquella es una analogía de que esas personas no estaban preparadas. No estaban preparadas. Y dice, cuando llegó el esposo, la encontró que tenían aceite, iban a la iglesia, eran buenas personas y todo eso. Pero las lámparas no le llegaban, porque tenían que esperarla con la lámpara, con la luz encendida. No le llegaron. Le dice a las compañeras, a los compañeros, dame de tu aceite. Y mientras ellos iban a comprar, llegó el esposo. Entró y se cerró la puerta. Y cuando vinieron ella tocando, dice que no la conoce. Ábrenos, ábrenos. No las conozco. Y así en nuestra vida es una analogía de que eso lo hemos dicho tantas veces, lo leemos tantas veces, pero está escrito, hermanos y hermanas, por el Espíritu Santo. Si lo está escrito y se repite tantas veces a través de la semana, de los años, de los siglos, es porque es muy importante. Y quiere decir es porque muchos lo olvidan. Tenemos que estar preparados como las sensatas. Estad preparados. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, dice la palabra. Y dice en Hebreo, capítulo 2, versículo 3, y dice, esto a los cristianos, a ti y a mí. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande, la cual ha sido anunciada primero por el Señor y confirmada por los que la oyeron? Ahora una pregunta. Sé que hay muchos salvos aquí, pero también habrá gente que no es salva aquí en la sala. Y no es juzgando, sino lo dice la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo valoras tú, cómo valoro yo esta salvación? ¿En qué nivel
¿En qué grado de responsabilidad por mi vida, por tu alma? No solo por el alma de los otros, por la vida eterna de los otros, sino por la tuya. ¿En qué grado valora la responsabilidad de tu salvación? Que es de Cristo, obviamente, Él te la ha entregado. ¿La valoras? Sí. ¿En qué grado? Y de eso, ¿cómo escaparemos? Dice la palabra. ¿Cómo escaparemos si no valoramos? O si perdemos esta salvación tan grande. No escaparemos. Quiere decir que si está bien en el Señor, fortalécete. Si está tibio, fortalécete. Y si lo tiene en segundo plano, ponte en el camino que Dios te revelará donde quiere que tú estés. Y yo también. Y como hemos dicho, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Que cuando Él venga te encuentra haciendo así, como decía el hermano la semana pasada. Él quiere que todos nos arrepintamos. Todos. Algunos lo tienen por tardanza de que su venida viene, pero Él viene, hermano. Si no, como hemos dicho, tú irás. Por tanto, además de valorar tu salvación tan grande, muéstraselo a otro, esa salvación. Dale esperanza a otro. En las noticias solo hay desesperanza, solo hay miedo, solo hay que nos van a confinar. Solo hay noticias que son tristes. Dale una esperanza, la buena nueva de salvación. Y dile, Cristo viene. Si no, tú vas. Arrepiéntete. Hermano, porque ahora estamos y vemos en lo natural todo bien, no pasa nada. Pero es serio de que cuando partamos, le decía a una vecina anoche, como ella no tiene el concepto eso de que de cuando vamos a morir, dónde vamos, y no lo tiene muy claro. Y yo le dije, bueno, vecina, si respetamos eso, ok, pero supongamos que si no es cierto lo que dice la Biblia, obviamente es infalible, pero si no es y te muere, no pasaría nada. Aquí durante la vida podemos degustar lo que conocemos a Cristo, que vivimos más confiado, vivimos más gozoso a pesar de circunstancias y tenemos una mejor vida, mucho mejor, y gozamos del gozo de la salvación. Y si cuando vayamos no encontramos nada, es un supuesto, le dije a ella, obviamente cuando nos moramos vamos a un lugar, o al cielo o al infierno. Y le digo, pero ¿y si es verdad? ¿Y si es verdad? Te va a sorprender, y la Biblia dice que estemos preparados, que es más seguro que la muerte, el juicio. Tú y yo, conozca o no el grado que tenga de conocimiento o relación con Cristo, tenemos que valorar la salvación y compartirlo con otros y decirle, el mundo no tiene esperanza porque la esperanza solo está en Jesús. Y si no tienen a Cristo, podrían tener esperanza falsa, podrían tener una cierta esperanza en tantas cosas, pero no son perecederas y no son eternas. Pero la esperanza en Cristo es eterna. Seguimos en el verso 3, hermano, y dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Quién es ellos? Sobre ellos y destrucción repentina. Ellos son los incrédulos, los impíos, y no solo ellos, sino también
los que descuidan la salvación tan grande. Vendrá destrucción repentina. ¿Cómo escaparemos si nos descuidamos, hermano y hermana? No descuide tu salvación. No descuide tu salvación. Valórala. Costó precio de sangre. La sangre de Cristo. Dios recuerda al creyente en 2 de Tesalonicenses 1:9 que los impíos, que los incrédulos, que los que descuidan esta salvación, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Estos son advertencias para que valoremos, no para infundir temor en absoluto, hermano, pero es una realidad. No suena muchas veces muy agradable, pero es la realidad. Es mejor decirlo ahora que tarde. Porque luego, además, después no se puede decir. Después que te muera, ya lo que hecho está. Y habrá un juicio. En Hebreos 9:27 dice, está establecido a los hombres, a las mujeres, a los cristianos, a los no cristianos, que mueran una sola vez. Y después el juicio. No hay atajo ni escape. Tenemos que enfrentar al tribunal de Cristo alguna vez. No te puede escapar. No podremos escaparnos. Nos enfrentamos a Cristo y qué bien que nos diga, buen siervo, fiel. Pero eso lo tenemos que vivir ahora. La fidelidad ante el Señor. Ahora, en el 5:4 dice, mas vosotros no estáis en tiniebla. Hermanos, dice, mas vosotros hermanos. Eso a los hermanos. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquí la palabra tiniebla en este contexto en griego significa sombra de error o depravación moral, que es propia de la naturaleza pecaminosa a causa de la caída por la desobediencia. Sombra de error, mas vosotros no están en sombra de error. Vosotros los hermanos. ¿Y cuáles son los hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. No el que venga mucho a la iglesia. No solo el que venga mucho a la iglesia. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué la luz del mundo? Para que alumbren las tinieblas. Y vino para llamar a la humanidad y sacarla de las tinieblas. A ti y a mí, a todos los que en Él crean. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron ni la dominan. Pero no la comprenden, ni la comprendieron, ni la entendieron. Las tinieblas de este mundo no van a comprender las cosas espirituales. Esto que estamos hablando esta tarde, el mundo no lo entiende ni lo entenderá. Pero tú y yo estamos llamados, si tenemos a Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón, somos luz. Y somos llamados a alumbrar a esos que no conocen la luz. A esos que están en tinieblas, no es porque ellos quieren, sino dice, el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de ellos. Y el príncipe de este mundo, sabemos que es el enemigo, el diablo. Por eso, cuando nos enfrentamos y hablamos a una persona incrédulo, incluso a un cristiano que te insulta o te dice, ora por él con amor, habla con él con amor. Valoremos el presente. A veces cuando estamos en las circunstancias que son difíciles, incluso estamos pasando por circunstancias difíciles y nos enfrentamos a una cierta situación, respondemos humanamente y lo que nos sale de nuestra
humanidad carnal. Tengamos la mente de Cristo. Hermanos, valora esta salvación tan grande que está disponible para ti por medio de Cristo. Si no le conoce, Él está ahí. Y entregó su vida por ti y por mí. La entregó. No desperdicie tu vida tan valiosa. Tu vida vale mucho. Vale la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Y no la pierdas. No sea incluso irresponsable, porque Él te dio esa vida para que Él la domine, en el sentido de que tú le des gloria a Él a través de tu vida, y para que esa vida, esa alma, vaya a estar con Él en su gloria y disfrute. Por tanto, es doble bendición. Si la pierdes, va al infierno, pero también depreciaste la sangre inmaculada de Cristo. Por tanto, valórala, que vale. Tú vales mucho. No caiga en depresión por circunstancia, tú vales mucho. Todo se queda, las deudas se quedan. Cuando te mueras no pueden cobrarte. Con esto no quiero decir en el sentido negativo, pero a veces nos encontramos en circunstancias que no podemos, no llega, pero no te deprima, no caiga en depresión. Que cuando estamos deprimidos es casi, no peor, pero estamos como muertos, pero estamos muy mal. Y Dios no quiere eso para tu vida. Confía en Dios. Pon tu fe en el Señor, que es el autor y el consumador de la fe. El mundo, la sociedad, al estar en tiniebla espiritual, hemos definido las tinieblas como sombra de error y depravación moral. Y el mundo, a estar en esa situación, está en sombra de error, está depravado moralmente, no puede y no desea comprender o aceptar a Cristo. Está ciego. Está ciego. Y Dios, a través del apóstol Pablo, nos advierte para que aquel día no nos sorprenda, que estemos listos, que estemos preparados para su venida. Velad, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Cristo es el Señor de la casa. No sabemos si vendrá al anochecer, a la medianoche, de madrugada. No sabemos, pero sí, como dice la palabra, vendrá de noche en tiempo de tiniebla espiritual. No necesariamente literalmente que va a ser de noche a oscuro en lo literal, pero sí en lo espiritual, que habrá oscuridad espiritual. Un arma muy eficaz del mundo en contra del creyente, de ti, de mí, en este tiempo, es el llamado entretenimiento. La televisión, el internet, todas esas cosas. Es un arma muy poderosa en contra de tu salvación. Dios entregó su Hijo para tu salvación, pero Satanás quiere tu vida para destrucción. Dios la quiere para salvación, Satanás para destrucción. Dios quiere que te salve, pero el enemigo quiere que te destruya, quiere destruirte. El enemigo de nuestra alma le interesa que estemos entretenidos con entretenimiento de este mundo, un mundo que es promiscuo. Cuando hablamos entretenimiento, detrás del entretenimiento, de la televisión y de las cosas, puede ver, como he dicho antes, que normalmente veo las cosas y pienso en la Escritura. ¿Qué quiere decir Dios acerca de eso?
Y vemos que en el fondo siempre hay violencia en el sentido moral. Los hombres se visten de una forma, las mujeres provocativas, para vender obviamente, están en sus cosas, pero siempre presentan lo bonito superficialmente, siempre presentan lo atractivo. Y todo eso, hermano y hermana, dice la palabra de Dios con relación al adulterio, por ejemplo. Dice, si tú mira a una mujer, un hombre, en su caso opuesto obviamente, estamos hablando el varón como mujer y la mujer para hombre. Lo otro no lo contemplo, la palabra de Dios no lo contempla, ¿no? Eso, lo otro no. Del mismo sexo, la palabra de Dios no lo contempla. Dice, arrepiéntanse, eso es grave. Pero también es grave mirar y desear una mujer en este caso. Dice, ha cometido adulterio. Y en la televisión, incluso en la televisión, en el caso de los varones, la película que ven, yo no veo poco, la película que ves y las cosas incluso bien y moralmente hablando bien, siempre en el fondo hay ese atractivo humano, malvado, egoísta, fornicario, para que tú peques. Detrás, en el fondo. Dirán, no, pero si en el fondo, si lo ves desde una perspectiva espiritual, hay ocasiones de caer. Por eso dice, sed santo. La palabra santo es apartado. Y podíamos verlo desde el punto de vista carnal y natural. Pero eso es difícil ahora. Bueno, valoremos la salvación. Eso nos lleva a pecar. Eso te lleva a pecar. Y el pecado trae maldición y apartarte de Dios. Se te enfría la fe. Se te enfría la fe. Mira los programas que ve, las películas que ve. Si está bien, endurece el corazón. Y si se endurece el corazón, hermano y hermana, eso es muy difícil para volver. Endurecimiento del corazón, es muy duro. ¿Por qué? Porque ya conoce la palabra intelectualmente y cuando viene otro y te predica la palabra, tú lo escuchas, como tiene el corazón duro, pasa como cuando la piedra en el agua en el plástico, que pasa. Y todo eso en lo espiritual, desde el internet, depende de lo que vea, la televisión, el cine, todo tiene su veneno incluido. Con eso no te estoy diciendo que no hagas nada de eso, tú eres libre, obviamente. Pero también debemos alertar de que eso es nocivo. Aleluya. Entonces, en 1 Corintios 6:19 dice, huid de la fornicación. Huid de la fornicación. No solo es estar en contacto con una persona de sexo opuesto. La fornicación, como hemos dicho, con desear la otra persona es fornicación. Y dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y no soy vuestro? Tu cuerpo no es vuestro. Tu cuerpo no es tuyo. Debe de pertenecer. Tiene libre albedrío, como decía el pastor, como le dice la palabra. Tú y yo tenemos libre albedrío, escogemos lo que querramos. O el camino de la santidad, apartarnos de este mundo perverso, de los ideales. No que vivamos como un extraterrestre, pero que vivamos conforme a la Escritura. El Señor no nos ha puesto un renglón que es imposible de alcanzar. Dice la palabra de Dios que mi carga es ligera, dice Cristo, y mi yugo es fácil de llevar.
Muchas veces decimos, esto es muy difícil. En lo carnal es imposible. No es difícil, imposible. Pero Dios ha provisto armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para vencer el pecado, para vencer la tentación, para vencer esos deseos engañosos de la carne, para vencer la concupiscencia. El camino de Dios es una delicia si lo ve en el sentido espiritual, porque Dios entregó a su Hijo y ha provisto al Espíritu Santo para que ayudarte, fortalecerte, guiarte, para que no tomes decisiones erróneas, para consolarte cuando esté triste. Aleluya. Para que no llegue a la depresión, sí, si está en la depresión te levanta, pero Él quiere que no llegue ahí. Llega a la tristeza, pero te consuela. Podemos perder la esperanza, pero Él ha provisto su Santo Espíritu para levantarte. Pero no un levantar superficial ni emocional, sino con los pies y levantarte y mirar los ojos al cielo y Él te abraza por medio de su Espíritu y te levanta en el Espíritu y te da el gozo de la salvación y su gozo, tu gozo será cumplido. Luchemos contra el pecado en toda su forma, no solo en algunas formas. Bueno, yo hago esto, pero es en toda su forma. El pecado es nocivo en toda su forma. Odia al pecado, debe de odiar al pecado. Si no lo odia, falta algo está fallando. Pero Cristo está ahí para ayudarte. No es que va a ser un santurrón inmediatamente decida aceptar a Cristo y vivir una vida en santidad. No va a ser un santurrón, pero Dios te va ayudando, te va mostrando a cambiar, te va ayudando a cambiar, pero la iniciativa tiene que ser tuya, en el sentido, en lo natural, porque la iniciativa ha sido de Dios, en principio, que tú estás aquí, tú estás escuchando la palabra y Él te pone citas divinas, te muestra su salvación, muestra su gloria primero antes que tú. Él nos amó primero, Él te amó primero antes de que tú lo amase. Primero te amó. Pero luego cuando llega un momento, tú tienes también que entregar tu vida, entregar tu cuerpo en sacrificio, tu cuerpo, los deseos mundanos, y Él lo transforma, los deseos mundanos, en deseo para darle la gloria a Dios. El deseo de santificación, que es la voluntad de Dios, como hemos dicho antes. La primera voluntad de Dios es que tú seas santo. Sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Sed santo, sé apartado del mundo. Y en el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Todos vosotros, ojalá que tú pertenezcas a eso, todos vosotros, de lo que está hablando aquí. Ojalá. Si no, clama a Dios y Él te responderá. Sed hijo de la luz y coheredero con Cristo. El Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Acuérdate, vosotros, los que aman a Cristo, los que hacen la voluntad de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Cuando el Señor Jesús dijo la luz del mundo en aquella época, recuerda o podemos darnos cuenta que cuando eso no había luz eléctrica, la luz era muy importante, no
no le daban el valor que tú y yo le podemos dar ahora, porque es tan abundante y no se va, tenemos luz donde quiera, pero en aquello tiempo, cuando había luz, en la casa que había, era muy importante porque, y se valoraba porque, imagínate que se apagara la luz a principios de la noche, como para encenderlo, me imagino que sería difícil de encender una luz. Y donde había luz era muy importante. Y Jesús te compara cuando tú haces ya la voluntad de Dios, si no te está llamando a que la haga, a hacer luz. Y Él lo está haciendo desde esa expectativa, de esa perspectiva, de que sea luz en medio de este mundo que está en tiniebla espiritual. Que cuando tú le hablas y la palabra, tú le hablas, hay un momento que esa palabra llega y Él le da la importancia como aquella gente de ese tiempo le daban a la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Así como una luz que sería un candelero, no sé cómo serían las luces de esa época, una lámpara, no sé, pero le daba un valor muy alto. Así, cuando tú le das la palabra a un incrédulo, a uno que está perdido, a uno que está en depresión, y llega la luz de Cristo, eso tiene más valor que la luz que se hablaba en aquella época. Porque la salvación, la luz de su vida, la esperanza, la vida eterna. Aleluya. Cada creyente nacido de nuevo, por eso digo nacido de nuevo, si hace la voluntad de Dios, debe ser luz de este mundo. Dice la palabra de Dios, este mundo, quiere decir que hay otro mundo. Ahí ratifica de este mundo es porque hay otro mundo. Y aquel mundo será eterno. Por eso valoremos esta salvación en este mundo y sed luz a otros. Y si todavía no eres luz y está en tiniebla, acércate a la luz, que Cristo. Cristo es la luz. Hijos de luz son aquellos que han respondido afirmativamente al llamado de aquel que es la luz, que cree y le obedece. Somos llamados a tener una vida o a ser vidas radiantes en este mundo. Y ya en el versículo 6 nos dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El Señor insta al creyente verdadero que estemos vigilantes siempre y que con la expectativa para cuando Él venga o nosotros vayamos, no tengamos ningún inconveniente, ningún tropiezo. Inconveniente, pero un inconveniente serio sería. Es vida o muerte, o salvación o eterna perdición. Para cuando vayamos no tengamos ningún inconveniente en nuestro encuentro con Él. Que seamos como las vírgenes prudentes que estaban preparadas esperando a su Señor. En 1 Corintios 15:34 nos dice, velad debidamente y como conviene. No pequéis porque algunos no conocen a Dios. Dice, hermano, algunos no conocen a Dios. Aquellos que no hacen la voluntad de Dios, no le conocen. Si tú estás aquí y crees conocerle y no haces su voluntad, no te engañes. No le conoce. Aunque suene un poco duro, pero es así, lo dice la palabra de Dios. Dice, los que hacen mi voluntad, los que me aman, hacen mi voluntad, hacen mis mandamientos. Esos son los que me aman. El que no me ama no hace mi mandamiento. Eso así de claro.
no estamos para perder el tiempo, amigos. Si no conoce a Dios, está Cristo ahí y quiere salvarte. Y la verdad es esta ahora, no hay otra. Si hay una media verdad, esa te lleva al infierno. Y la verdad es que tenemos que arrepentirnos y convertirnos y vivir una vida consagrada si verdaderamente queremos estar con Cristo en la eternidad. Eso no es término medio, o tinieblas o luz. Pero Dios ha enviado su Espíritu Santo para que seamos salvos de la ira venidera. Y Dios nos dejó su palabra para que sea esa lámpara que alumbre nuestros pies en el camino que lleva a la salvación. Y nos pide que permanezcamos despiertos. En el versículo 7, dice, todavía en el 7, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Dios nos dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que reprendedlas. Velemos. Aquí podemos ver, el Señor nos revela pecado oculto. Si tú y yo tenemos algún pecado que no lo saben los demás, Dios es fiel y justo y Él examina nuestros corazones. Confiésalo delante de Dios, porque Él quiere y te quiere ver apartado de todo pecado. Él quiere que tú seas salvo, Él quiere que tú seas para Él. Él quiere que sea honesto contigo mismo y con Él. A Él no lo podemos engañar. Y a veces hay situaciones o pecado, o cosas que estamos haciendo mal, que cuesta dejarla. Cuesta dejarla, pero Dios está ahí por su Espíritu Santo y te ayuda a cambiar tu mente, a renovar tu mente por medio de la palabra de Dios. Te transforma. Y habla de embriaguez. La embriaguez se define como un trastorno temporal de las capacidades físicas y mentales a causa del consumo excesivo de alcohol o de algún tipo de narcótico. Excesivo consumo de alcohol o de algún narcótico. Cuidado si tiene excesiva televisión, excesivo móvil, excesivo WhatsApp, excesivo tantas cosas. Embriaguez produce eso, embriaguez espiritual. Te trastorna en el término espiritual, trastorna tu relación con Cristo, trastorna tu fe, la aplasta y te hace el camino de Dios amargo. No tiene coherencia en tus pensamientos, en tu fe, porque se pone como las olas del mar que van y vienen. Cuidado, hermano y hermana, amigo. Si te embriagas de mucha televisión o de muchas cosas, o de lo que sea, cualquier cosa de este mundo, si te embriaga de dinero incluso, las tinieblas morales del mundo hacen que la sociedad duerma y esté embriagada espiritualmente de la cosa de este mundo. Una persona ebria no puede mantenerse de pie por largo tiempo, es inestable. El creyente debe guardarse del pecado, velar y orar, ayunar, a fin de perseverar en la fe y arraigarse cada vez más en Cristo.
El Señor Jesús nos dice en Lucas 21:34 que vuestros corazones no se carguen de glotonería. No te embriagues en la glotonería. No te embriagues de los afanes de esta vida. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de los afanes de esta vida de ahora, de esta vida temporal que es efímera. Y venga sobre vosotros aquel día. En el versículo 8, pero vosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación con el yelmo.